Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 3, titulada El desdoblamiento astral. Una conferencia bastante importante, una de las más importantes, diría yo, de todo el temario, porque nos permite desarrollar el pilar de la ciencia, el pilar de la comprobación. Entonces vamos a ir dando inicio a este tema tan interesante del día de hoy. Entonces vamos a tratar de abarcar lo más posible, incluso hasta las eh, preguntas frecuentes que nos llegan por este tema, de manera pues que podamos abarcar lo más posible el tema del desdoblamiento astral. Recordemos que si surgen preguntas sobre este tema adicional a lo que veamos en la conferencia, pues recordemos que los domingos estamos haciendo, después del horario de fogueo, damos un lapso para las preguntas que hayan quedado sobre las conferencias de la semana. Entonces vamos a ir dando inicio al tema de hoy, el desdoblamiento astral consciente. Entonces vamos a iniciar hablando en esta conferencia número 3 del temario sobre el objetivo de esta conferencia, que es dar a conocer esta práctica para desdoblarse conscientemente y así empezar a vivenciar directamente el conocimiento. O sea, para que cada uno pueda ir experimentando directamente cada información que vamos recibiendo en el curso. Entonces, para esto vamos a iniciar hablando de por qué se le denomina desdoblamiento astral. Y es que justamente el desdoblamiento astral es sacar el doble interior o alma, que es un cuerpo, perdón, es un cuerpo exactamente igual al físico, pero de otra naturaleza. O sea, nuestro cuerpo físico es de naturaleza celular y el cuerpo astral o ese doble interior o alma pues es de naturaleza molecular. Ya acá vemos en la imagen pues cómo se ve ese doble de naturaleza molecular que es exactamente igual al cuerpo físico pero de otra naturaleza. Con ese cuerpo vamos a la quinta dimensión o mundo de los sueños, mientras que el cuerpo físico pues es recargado de energía para iniciar pues con esa energía el nuevo día. Entonces sale de nosotros ese doble astral que va a la quinta dimensión y esto es algo que es bueno que comprendamos que sucede siempre que vamos a dormir. O sea, cada vez que una persona se queda dormida, siempre sale este doble astral del cuerpo. O sea, es algo que sucede siempre de manera mecánica, de manera inconsciente, porque necesita, como les decía, el cuerpo físico necesita ser cargado energéticamente y para eso tiene que salir esa parte en nosotros que es la emoción y la mente, sale de nuestro cuerpo físico para que ese cuerpo físico pues pueda ser recargado. Entonces, el hecho de que suceda de manera mecánica, de manera inconsciente, pues lo que se busca acá con la práctica es que podamos hacerlo de manera consciente. O sea, que no sea algo completamente mecánico, que no sea que estemos completamente dormidos, porque por eso muchas veces decimos, pues no, yo no me soñé nada anoche. Pero todas las noches en realidad tenemos sueños. Solo que como pasamos a ese mundo de los sueños, pues tan dormidos, pues no traemos el recuerdo de esas experiencias. Entonces vamos a ver pues que se le denomina desdoblamiento astral porque con él podemos viajar incluso a los astros. O sea, ese cuerpo que es de naturaleza molecular pues no obedece a las mismas leyes del cuerpo físico porque en esa quinta dimensión pues hay mucho menos leyes que acá en el mundo físico. En el mundo físico pues obedecemos a 48 leyes y en el mundo astral pues ya estamos ante 24 leyes. O sea, es una dimensión mucho más liviana. Allí no existe la gravedad, donde los objetos no son atraídos hacia el centro de la Tierra.
está el tiempo de manera lineal, donde está el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, y de esa manera pues podemos en esa dimensión pues hacer nuestras investigaciones. Como vemos acá, pues se denomina astral porque podemos por él viajar a todos los astros, o sea, porque podemos viajar hacia el astral interior en nosotros, que es nuestra psicología, como podemos viajar al astral exterior, o sea, al astral del planeta, donde pues también podemos hacer otro tipo de investigaciones. ¿Para qué nos sirve el desdoblamiento astral consciente? O sea, porque como les decía, pues siempre o sea, cada vez que vamos a dormir nos desdoblamos a esa quinta dimensión, pero cuando lo hacemos de manera consciente, pues entonces podemos hacer investigaciones. Todo lo que vamos recibiendo acá en el curso, que no es bueno que demos por sentado que porque suena bonito, porque nos parece que está bien, pues, no, o sea, damos por sentado que es así. Pues no, en realidad lo importante de que el curso sea completamente enfocado a la práctica es de que tengamos esas inquietudes de si eso que estamos recibiendo es real o no. O sea, si nosotros queremos comprobar si este conocimiento que estamos recibiendo pues nos va a llevar en realidad a salvar nuestra alma, pues a través del desdoblamiento astral consciente podemos pedir, hablar con nuestro Padre o con nuestra Madre Divina y preguntarle si este conocimiento nos va a permitir salvar nuestra alma. Veíamos en la conferencia anterior, por ejemplo, que hablábamos de la muerte y hablábamos que tenemos derecho a 108 existencias, pues si la persona quiere saber, o sea, le entra la duda, o sea, ¿por qué 108 existencias? Pues yo había escuchado que solamente era esta existencia y después ya todo termina. Entonces, a través del desdoblamiento astral consciente también podemos investigar si es cierto que tenemos derecho a 108 existencias. Allí le preguntaríamos a nuestro Padre o a nuestra Madre Divina, pues si eso es así, si en realidad tenemos derecho o no a esas 108 existencias. Podemos investigar muchísimas cosas. La persona que no tiene pareja puede preguntar, pues, quién es su pareja, o sea, quién le va a servir para hacer el trabajo de la obra. Entonces, a través del astral, pues puede hacer esa pregunta. Si la persona llega con pareja al conocimiento y quiere saber si su pareja, la pareja que tiene ahora mismo, pues le va a servir para hacer este trabajo interior, este trabajo espiritual, pues también lo puede preguntar a través del astral. Si quiere investigar sobre vidas pasadas, pues también a través del astral podrá pedirle a su padre que lo lleve a ver una vida pasada o vidas pasadas. Y una vez que hace esas peticiones, pues en principio es bueno que sepamos que cuando iniciamos en estos estudios, pues el Padre es muy benevolente con nosotros y nos llega a presentar experiencias astrales muy conscientes, o sea, donde podemos ver absolutamente todo el astral de manera muy clara y de allí pues podemos sacar mucha información. Sin embargo, es importante también que sepamos que a medida que vamos avanzando en el trabajo, pues ya sí debemos ir haciendo méritos con el trabajo práctico que debemos ir realizando porque el astral pues debemos también ganárnoslo. Entonces, en principio nos ayudan para trabajar el escepticismo, para que podamos ir vivenciando, animándonos a vivenciar nuestro trabajo interior, pero como les decía, ya una vez que empezamos a trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, pues ya allí sí tenemos que empezar a hacer méritos para que tengamos esos astrales conscientes. Entonces, como les decía, pues todo lo que querramos investigar, si tenemos algún familiar que haya muerto y queremos saber pues a dónde fue ese familiar que murió, pues también podemos investigarlo a través del astral. Allá pueden mostrarnos incluso si esa persona todavía no ha culminado sus 108 existencias, pues nos pueden mostrar que está en el limbo, que es esa primera infradimensión donde las personas cuando todavía no han cumplido sus 108 existencias,
pues la chispa va a esa parte de las infradimensiones a esperar que se den las circunstancias adecuadas para que vuelva nuevamente a retornar. Incluso en las conferencias vemos pues cómo en esos en ese derecho que tenemos a 108 existencias como humanos, pues eso que volvemos a nacer y volvemos a nacer y volvemos a nacer es la ley del retorno. Eso también podemos investigarlo a través del astral. O sea, es verdad que tenemos derecho a retornar hasta 108 veces. Eso podemos investigarlo también a través del astral. Y como les decía, pues también todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo interior, el proceso de muerte psicológica, donde vamos trabajando para eliminar nuestros defectos psicológicos y a través del astral, pues vamos a ir viendo cómo nos van mostrando cada uno de esos yoes que vamos eliminando y que en el astral los vamos a ver en forma de animales, eso lo vamos a ver en la guía de interpretación astral que les vamos a hacer llegar con el material en PDF, donde vamos a ver que nuestros defectos psicológicos a través del astral los vamos a ver como animales. Y esos animales, cuando empezamos a trabajar con la muerte psicológica, que vamos eliminando detalles de ese defecto, pues vamos a ver cómo ese animalito entonces ahora le falta una pierna o le falta una mano o ahora está así como que si lo hubiesen revolcado, y cada cosa, cada maltrato que le vamos haciendo a ese animalito a nivel del astral, pues es porque estamos trabajando la muerte psicológica hasta que en el astral no los muestran completamente muertos y es cuando ya hemos eliminado ese yo. Entonces, por eso tan importante que aprendamos a sacar esta práctica del desdoblamiento astral consciente, porque en realidad, como les decía, siempre nos desdoblamos al astral, solo que lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, hay muchos conceptos equivocados sobre el desdoblamiento astral consciente, donde vamos a ver que estos conceptos nos pueden generar estancamiento en la práctica o nos pueden impedir sacar el desdoblamiento astral consciente. Y es porque como se tienen esos conceptos de que puede haber peligros, de que nos podemos quedar por allá o de que una entidad se puede meter en nuestro cuerpo mientras que estamos haciendo la práctica. Y en realidad vamos a ver que cuando se tienen ese tipo de conceptos es porque no se conoce de que esto en realidad sucede todos los días. Eso es como que usted todos los días mandase al niño, por ejemplo, a comprar algo en el supermercado, el que quede cerca de su casa, y usted lo manda todos los días sin darse cuenta, ay no, anda, y no está ni siquiera pendiente del niño. Usted lo mandó y si fue, fue, y si llegó, llegó y no está pendiente. No es lo mismo a que usted lo mande y esté completamente atento, asomado afuera de la casa, viendo que va y viendo que viene. Entonces no es igual. Cuando nosotros nos desdoblamos de manera inconsciente, pues sucede todos los días y no nos pasa nada, pues ¿por qué nos iba a pasar algo si lo hacemos de manera consciente? Entonces, todas las noches nos desdoblamos al astral de manera inconsciente y hasta ahora, o sea, yo a mis años, pues no me ha pasado nada haciéndolo de manera inconsciente. Y cualquiera de los que esté viendo la conferencia, pues todas las noches se desdobla astralmente porque esto es un proceso mecánico y no le ha pasado nada hasta ahora. ¿Por qué le va a pasar si empieza a hacerlo de manera consciente? Entonces ya vamos a explicar pues cómo se hace la técnica para que estemos allí atentos, conscientes a cuando se da ese paso del físico al astral. Se tienen conceptos de que es muy difícil, ¿no? De que tiene que ser una persona que ya esté avanzada, que no, eso es el conferencista, no es esa persona porque ya tiene tiempo en el conocimiento, y en realidad no es así. O sea, no es difícil, no requiere de que tengamos estudios, ah, no, esa persona porque es licenciado, aquel porque es médico, no, este porque es científico, no, no. Cualquier persona a la que uno le explique, de hecho con esta conferencia, pues cómo se hace la práctica, sencillamente en la noche va y hace su práctica
para pasar consciente al astral y puede dársele inmediatamente. O sea, hay personas que el mismo día que reciben la conferencia se desdoblan conscientemente al astral. Hay otras personas que duran un poquito más, pueden durar 3, 4 días, o sea, haciendo todos los días la práctica, durar una semana, pero siempre que hagan la práctica va a llegar ese momento en que les den el desdoblamiento astral completamente consciente para que vayamos entonces trabajando sobre esos yoes escépticos porque empezamos ya a vivenciar de manera directa el conocimiento. Esos conceptos de que es para gente avanzada, que esos temas no se deben estudiar, que eso es un peligro, que esas son cosas del diablo. A través de las conferencias vamos a ir viendo en realidad, hablando sobre todos esos conceptos que se tienen de manera equivocada de lo que es el bien y el mal. O sea, ser consciente no tiene, o sea, no guarda, o sea, guarda relación con lo que es el bien y el mal, pero no es, o sea, no es lo mismo. O sea, existe la dualidad donde está el bien y donde está el mal, pero la conciencia se desarrolla cuando trabajamos nuestros defectos psicológicos buenos y cuando trabajamos nuestros defectos psicológicos malos. Porque allí pues vamos a ver que sale pues a la luz una frase muy sabia que dice que hay mucha maldad en el virtuoso y mucha virtud en el malvado. Y es porque nuestros defectos psicológicos pues muchas veces se disfrazan de buenos, pero no de conciencia. La conciencia se rescata cuando se trabaja la muerte psicológica. Entonces, eso de que son que no se debe estudiar porque son cosas del diablo, porque nos puede pasar algo, porque se nos mete un espíritu o algo así. En realidad vamos a ver que todos tenemos en nuestro cuerpo físico un sello que no permite que ninguna entidad pueda entrar en nuestro cuerpo. Entonces, las personas que sufren de esas, digamos, de esas manifestaciones donde son poseídas por algunas entidades, es porque esas personas han permitido, o sea, han dado el permiso para que esas entidades se manifiesten en su cuerpo y han voluntariamente roto ese sello. Si las personas no han trabajado con este tipo de cuestiones, donde no han roto ese sello que todos tenemos, pues no hay manera de que ninguna entidad pueda entrar a nuestro cuerpo. Esas personas también podemos mencionar pues que esas personas que permiten que entidades ingresen a su cuerpo supuestamente porque son maestros, pues en realidad vamos a hacer la acotación de que los maestros mejor que nadie conocen que cada cuerpo físico es un templo de una chispa divina y más un maestro conoce eso. O sea, que un maestro no se va a manifestar en un cuerpo físico de otra persona cuando los maestros tienen pues cada uno de sus 7 cuerpos. Entonces, eso de que esos temas no se deben estudiar, pues vamos a ver que son o que la práctica es negativa, pues como les decía, no corremos ningún riesgo porque la diferencia que vamos, o sea, que sucede en realidad es que algo que está sucediendo y que ha sucedido toda nuestra vida, pero que está sucediendo estando nosotros inconscientes, ahora lo que vamos a cambiar es que lo hagamos de manera consciente para que podamos estar allí, presente en el astral, conscientes en el astral y podamos entonces hacer nuestras investigaciones. Muchas personas que controlan o que buscan controlar pues a todas las personas en el físico, pues no les interesa que las personas despierten, no les interesa que las personas desarrollen su fuerza interior, esa parte de Dios en nosotros. No les interesa que nosotros hagamos este tipo de prácticas porque al conectarnos directamente con nuestro ser, pues entonces no necesitamos de más nadie. O sea, no necesitamos de ningún líder que nos diga cómo debe hacerse el trabajo. O sea, nosotros a través de las conferencias, de las 75 conferencias, recibimos es la guía de cómo hacer el trabajo, pero cada uno debe iniciar su propio trabajo.
porque ese trabajo que vamos a hacer lo va a ir liderizando y canalizando pues su propio ser interior. O sea, yo no le voy a decir a nadie acá, mire, es que usted tiene que estudiar este defecto psicológico, mire, es que usted tiene que hacer las prácticas de meditación, mire, es que usted tiene que hacer, no, nosotros solamente entregamos las herramientas y cada quien debe hacerse responsable de su propio trabajo, porque quien va a darnos la guía a cada uno de nosotros es su propio ser interior. Entonces, estas son solo herramientas para que cada uno pues se haga responsable de su propia obra y saque adelante el trabajo, pero con su propio guía que es su ser. Entonces, para nada es negativa la práctica, todo lo contrario, incluso hasta podemos preguntar en el astral, pues si a través del desdoblamiento, pues nos puede suceder algo. Entonces, cuando nos veamos conscientes en el astral, pues preguntemos primero, o sea, ¿esta práctica es peligrosa? Allí va a salir, ahí va a estar nuestro Padre o nuestra Madre Divina y allí podemos preguntarle pues si esta práctica es peligrosa o no. Allí incluso vamos a ver que cuando ya uno inicia a hacer la práctica y ya entonces pues empieza a tomarle cariño a la práctica porque es a través de esta que podemos hacer todas nuestras investigaciones, más bien a muchos queremos es quedarnos mucho más tiempo en el astral y nos cuesta porque tenemos, como les decía anteriormente, debemos tener ya, empezar a tener méritos para poder permanecer más tiempo en el astral. Entonces ya allí pues debemos estar practicando la muerte psicológica en el diario vivir para que el astral pues se nos puede, o sea, pueda ser un poco más duradero. Bueno, vamos a ir continuando. Vamos a ver cómo se hace la práctica y es que existen muchas formas de hacer esta práctica del desdoblamiento astral consciente. Vamos a tocar algunas acá, donde vamos a hablar que existe la práctica por concentración, por imaginación, por vigilia de sueño, muriendo de instante en instante y por mantralización. Entonces vamos a ir explicando cada una, porque recordemos, es para pasar conscientes al astral. O sea, siempre vamos a pasar al astral de manera inconsciente si no hacemos la práctica. Lo que se busca es que haciendo la práctica estemos allí conscientes, despiertos. O sea, atentos a lo que nos muestre nuestro ser en el astral o lo que estamos preguntando, observar pues qué es lo que nos van a mostrar y que va a dar respuesta pues a eso que estamos preguntando. Entonces, la práctica por concentración es cuando nos concentramos en algo específico. O sea, o nos concentramos, perdón, nos podemos concentrar, por ejemplo, en nuestro corazón, concentrarnos en nuestra respiración. Hay personas que a veces se concentran, entonces es como en como una especie de cuerda que baja desde el techo encima de nuestra cama y nos concentramos en esa cuerda como queriendo subir por esa cuerda y en ese momento en que estamos allí concentrados, detallando, imaginando allí esa cuerda, pues en esa concentración allí, en nuestra respiración o en nuestro corazón y en esa cuerda, pues allí empiezan a manifestarse los síntomas del desdoblamiento astral. Cuando es por imaginación, podemos imaginarnos un lugar. Entonces vamos a imaginarnos, por ejemplo, que podemos imaginarnos en nuestro cuarto, o sea, estamos allí acostados, pero empezamos a imaginar en detalle cada parte de nuestro cuarto, de nuestra habitación. Podemos imaginar, bueno, hasta hacia este lado está la entrada, ahorita en lo que me desdoble voy a abrir la puerta y empezamos a imaginar cada detalle de nuestra habitación. Podemos imaginarnos en el patio de nuestra casa y vamos imaginando cada detalle. Estoy sentada aquí de este lado y de este lado está esta matica y de este lado está la batea y de este lado está el carro y nos imaginamos allí, empezamos incluso a sentir el olor del ambiente y allí en ese proceso de imaginación pues empiezan a sentirse los síntomas.
Está la técnica que es por vigilia de sueño, donde empezamos a vigilar cada aspecto del sueño, donde empezamos a observar que empiezan a haber pensamientos recurrentes, de hecho algunos pensamientos que son incluso como desvaríos, o sea, pensamientos que no tienen coherencia. Empezamos a observar que empieza a sentirse pesadez en los párpados, en el cuerpo, en algunos músculos, esa pesadez que se presenta antes del sueño. Vamos vigilando cada aspecto, que se nos va cerrando los ojos, que vamos sintiendo esa pesadez, esa soñolencia. Vamos vigilando cada aspecto, pero allí atentos hasta que sintamos los síntomas. Esta otra de las técnicas, que es muriendo de instante en instante, que es a todo lo que se nos presente en el momento en que estamos allí haciendo la práctica, vamos a pedirle muerte. Que viene un pensamiento de que no revisé una transferencia que tenía que hacer, Madre Divina, elimíname ese yo. Me viene a la mente a mi hermana que la vi hoy en la tarde, Madre Divina, elimíname ese yo. Que el problema, la discusión que tuve con el hijo, Madre Divina, elimíname ese yo. Y volvemos nuevamente a nuestro corazón. O sea, cada cosa que nos quiera sacar de estar allí atentos al sueño, pues entonces vamos a irle pidiendo muerte. En ese que estamos pidiendo muerte a todo y volviendo nuevamente a concentrarnos, a estar atentos a esos síntomas que se van a sentir, allí se empiezan a sentir los síntomas. Y están las técnicas por mantralización, que son las que vamos a explicar más adelante. Pendientes de que cuando se empiezan a manifestar los síntomas, debemos esperar que esos síntomas del desdoblamiento astral consciente se afiancen. O sea, no es que ya tengo el síntoma y ya me desdoblé, no. Porque pasa que a esa quinta dimensión a donde vamos a pasar es el mundo de las emociones y de los pensamientos. Si nosotros nos emocionamos o nos asustamos, pues sencillamente nos vamos a regresar al cuerpo físico, porque ese cuerpo de naturaleza molecular está unido al cuerpo físico a través del cordón de plata. Entonces, toda emoción que se dé en el cuerpo astral se va a sentir en el cuerpo físico. Entonces, si uno se emociona, el cuerpo se regresa. Si uno se asusta, el cuerpo se regresa. Entonces, tenemos es que esperar que esos síntomas se afiancen allí, tratando de mantener la emoción relajada, tranquila, y de esa manera hacer que esos síntomas se afiancen hasta que se dé el desdoblamiento astral consciente. Entonces vamos a iniciar hablando cómo lo hacemos. Vamos a la posición de acostarnos en una posición cómoda. Escoger una posición de acuerdo a la facilidad o dificultad que tengamos para quedarnos dormidos, preferiblemente en decúbito dorsal. La posición de cúbito dorsal es boca arriba, donde generalmente pues no es la posición más cómoda para muchos, pero la idea no es que estemos muy cómodos, porque si no, por ejemplo, si uno duerme acurrucado hacia un lado y se pone en esa posición, pues se queda dormido mucho más rápido y no le da oportunidad de hacer el desdoblamiento astral consciente. Entonces, por eso es preferible que nos coloquemos boca arriba, donde no es tan fácil que nos quedemos dormidos, de manera que se nos facilite estar allí atentos a ese momento en que se desdobla nuestro cuerpo astral. Entonces, allí acostados, pues hacemos, vamos a decir los pasos para la práctica por mantralización o la técnica, o sea, acá lo vamos a hacer con la técnica de mantralización, pero recordemos que puede hacerse por cualquiera de las técnicas que ya explicamos, o sea, por concentración, vigilia de sueño, muriendo de instante en instante, cualquiera de aquellas, o por mantralización. Entonces, para hacer cualquier técnica, vamos a primero hacer la conjuración del Belilín y del círculo mágico. Esta conjuración y este círculo mágico lo vamos a dar en la conferencia número 7, apenas vamos por la 3, pero ya próximamente pues vamos a ver cómo se hace esta conjuración del Belilín y el círculo mágico, que debemos hacerla todas las noches antes de irnos a dormir,
para quedarnos protegidos energéticamente antes de irnos a dormir. Entonces, una vez hacemos la conjuración del Bell-y-Lin círculo mágico, quedamos así como vemos acá, como encerrados en un gnomo, como en un hilo verde que digamos está en todo el perímetro o de nuestra habitación o de nuestra casa, donde quedamos protegidos energéticamente para la práctica. Pedimos asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina, y muy importante, debemos plantear un objetivo. Y debemos estar claros en cuál es ese objetivo. Incluso es bueno si lo anotamos en una libretica, de manera que al otro día, cuando ya tengamos la experiencia, que la podemos resguardar en el celular a través de una nota de voz o escribirla en una libretica, pues ya veríamos qué fue lo que pregunté, lo contrastamos entonces con lo que fue la experiencia astral. Entonces es muy importante tener el objetivo, porque pues nos ha pasado a muchos que nos desdoblamos conscientemente al astral, y cuando estamos allá conscientes, pues estamos así como que cuál era el objetivo, perdemos una oportunidad tan valiosa porque no estamos atentos al objetivo. Entonces tenemos que tener muy claro ese objetivo. Incluso nos los podemos plantear 3 veces: es esto lo que quiero investigar, es esto lo que quiero investigar, es esto lo que quiero investigar. Lo anotamos y empezamos a hacer la práctica. Entonces pedimos asistencia al Padre y a la Madre, planteamos ese objetivo. Pasamos a hacer la relajación del cuerpo físico y psíquico, donde para relajar el cuerpo físico, vamos a explicar primero para relajar el cuerpo psíquico, perdón, que para relajar nuestro cuerpo psíquico vamos a relajar la emoción y la mente. Para relajar la emoción lo vamos a hacer a través de la respiración, donde inhalamos lenta y profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces, como vemos acá, respiramos suave y profundamente y después exhalamos. Eso lo podemos hacer de 1 minuto a 3 minutos hasta que se relaja nuestra emoción. Para relajar nuestra mente, entonces vamos a agudizar nuestro oído, donde vamos a estar escuchando sonidos cada vez más lejanos, sin identificarnos con ninguno de estos sonidos, sino que escuchamos: por allí sonó un vehículo, soltamos ese sonido, buscamos otro. Ahora parece que va pasando una persona por allí por la calle, soltamos ese sonido, buscamos otro. Por allá como que hubo un ladrido de un perro, soltamos ese sonido, buscamos otro. Escucho mi corazón, lo suelto, empezamos a buscar otro. Entonces, de esa manera, cuando estamos agudizando nuestro oído, se relaja nuestra mente. Y para relajar nuestro cuerpo físico, vamos a hacerlo a través de la imaginación. Entonces podemos imaginar cómo una luz va relajando, distensionando cada parte de nuestro cuerpo, o podemos ir sintiendo, como veíamos en la conferencia anterior, la conferencia de fase B, concentración y relajación, donde podemos ir sintiendo cada parte de nuestro cuerpo, buscando percibir dónde hay tensión en nuestro cuerpo, y allí donde percibimos esa tensión, le ordenamos a esa parte del cuerpo: relájese, serénese, distensiónese. Entonces vamos observando, por ejemplo, nuestra pierna derecha desde los dedos del pie, y vamos imaginando allí, sintiendo los dedos del pie, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, la pierna, hasta la rodilla, el muslo, y allí sentimos toda nuestra pierna. O sea, ¿dónde hay tensión? Allí donde haya tensión, le ordenamos: relájese, serénese, cálmese o distensiónese. Allí pasamos a la otra pierna y empezamos nuevamente desde cada uno de los dedos del pie, planta del pie, dorso, talón, tobillo, la pierna hasta la rodilla, el muslo. E igualmente vamos a observar, a sentir dónde hay alguna tensión en nuestra pierna izquierda, y allí le ordenamos que se relaje, que se aquiete, que se distensione. De la misma manera, pues entonces empezamos a observar en nuestro tronco
si hay algún músculo, si hay alguna presión en alguna parte de nuestros órganos internos, o si hay un músculo de la espalda, o si hay algún nervio que esté tensionado, pues entonces allí le ordenamos: relájese, aquíétese, distensiónese. Observamos nuestras extremidades superiores, brazo derecho, brazo izquierdo, todo hasta los dedos, nuestro cuello, si hay algún músculo, algún tendón que esté tensionado. Observamos en nuestra cara, en nuestra cabeza, algún músculo que esté tensionado, interno o externo, en nuestra mandíbula, en la lengua, en la expresión en nuestra cara, en los ojos, en las orejas, el cuero cabelludo. O sea, cualquier tensión que vayamos percibiendo en el cuerpo, allí le ordenamos: relájese, cálmese, distensiónese. Entonces, una vez que ya relajamos nuestra parte psíquica y nuestro cuerpo físico, allí pasamos a hacer la técnica. Aquí veíamos, pues visualizamos cada parte del cuerpo sin moverla y le ordenamos a esa parte que esté tensionada: relájese, serénese, tranquilícese. De todas maneras, recordemos que todo este material pues está en el PDF que se les facilita a través del grupo de WhatsApp. Aquí vamos viendo pues cómo vamos visualizando todo el cuerpo sin moverlo y le vamos ordenando de forma general. Ya cuando imaginamos todo el cuerpo físico, pues ya le hacemos una orden completa a todo el cuerpo físico: relájese, serénese, descanse. Y ya allí pues queda todo nuestro cuerpo físico en posición de relajación, en estado de relajación. Ahora vamos a pasar a explicar la técnica de mantralización, que es otra de las técnicas. La mantralización son palabras de poder que ponen al cuerpo a vibrar de una forma en que el cuerpo astral, en esa vibración, pues se desprende del cuerpo físico, que es algo que igualito sucede, solo que lo estamos haciendo de manera consciente para pasar conscientes al astral, como les decía. Entonces tenemos varios mantras, como está el Farraón. Este mantra lo hacemos concentrados en nuestro entrecejo, imaginando una pirámide acá en nuestro entrecejo y pronunciando el mantra Fa, Ra. Entonces lo vamos a pronunciar 5 veces en forma audible y unas 15 veces ya de manera silenciada, mientras que vamos esperando el sentir los síntomas del desdoblamiento astral. Está otro mantra que es el Larras. Entonces ya pronunciaríamos concentrados también en nuestro entrecejo, imaginando una luz violeta acá en el entrecejo, y pronunciamos durante 6 segundos aproximadamente: Larras, Larras. Lo vamos a pronunciar de igual manera, 5 veces de manera audible y 15 veces con el verbo silenciado, donde vamos a estar allí concentrados en nuestro entrecejo, en esa luz violeta, y esperando que se den los síntomas. También se puede hacer con el mantra O o el mantra OM, donde de igual manera, pero concentrados en nuestro corazón, y durante 6 segundos vamos a mantralizar la O. Entonces ya mantralizaríamos O, concentrados allí en nuestro corazón. O. Entonces durante 6 segundos es ese mantra. Lo repetimos 5 veces de manera audible, 15 veces de manera silenciada. Igualmente con la OM, que también es concentrados en nuestro corazón, entonces pronunciaríamos OM, OM.
Entonces es importante que estemos allí procurando que se tarde esos 6 segundos, esa mantralización, que lo hagamos esas 5 veces de manera audible y esas 15 veces aproximadamente de manera silenciada. Está también en el mantra R, que es muy bueno para las personas que normalmente se quedan dormidas muy fáciles, y es porque como este mantra suena como el ronroneo de un gato, pues entonces es como que un ruidito fuerte que no permite que la persona se duerma muy fácilmente. Entonces allí lo haríamos concentrados en nuestra laringe y haríamos el mantra como el ronroneo de un gato. O sea, no haríamos rrr, no, sino rrr. O sea, tal cual como hace el ronroneo de un gato. Entonces, 5 veces de manera audible y 15 veces con el verbo silenciado. Para las personas que les cuesta muchísimo dormirse, es muy bueno el mantra S. Porque así como las madres de manera inconsciente, cuando están durmiendo al bebé, empiezan a hacerles, pues es porque ese mantra es muy arrullador. Entonces, para las personas que les cuesta mucho dormirse, pues este mantra ayuda a que se dé ese proceso de pasar al astral. Entonces, ya allí mantralizaríamos durante esos 6 segundos, concentrados en nuestro entrecejo, haciendo ese mantra, esos 6 segundos, 5 veces de manera audible y 15 veces con el verbo silenciado. Entonces es importante que sepamos que cada uno de estos mantras debe utilizarse uno por noche. O sea, por ejemplo, si yo elijo utilizar el mantra Farraón, pues toda la noche de hoy utilizaría el mismo mantra. O sea que si yo cuando me acueste hago la mantralización con el Farraón y por ejemplo no se me dio el desdoblamiento astral consciente, pero me levanto en la madrugada y digo, ay, pero ahorita puedo volver a hacer la mantralización, pues volvemos a utilizar el Farraón. Ya si la siguiente noche pues quiero practicar con el Larras, pues entonces ya la siguiente noche utilizo el Larras, la siguiente puedo utilizar la O, la siguiente puedo utilizar la OM, la siguiente puedo usar la R y de esa manera pues puedo ir probando cada una de las técnicas porque cada uno puede ir buscando cuál es la técnica que más le facilita pasar conscientemente al astral. Entonces hay personas pues que les va, por ejemplo, más fácil con la muerte de instante en instante, entonces no lo hacen por mantralización, sino con la muerte de instante en instante, y de esa manera pues cada uno va a ir viendo cuál es la técnica que mejor le va. Ahora sí vamos a hablar de los síntomas del desdoblamiento. Y es porque cuando ya estamos haciendo el mantra o ya estamos haciendo la técnica, llega el momento en que se empiezan a sentir los síntomas. Se puede sentir que el cuerpo se infla, que flotamos, que el cuerpo se mece suavemente, que se levantan las piernas o que los brazos flotan. Se puede sentir un pequeño corrientazo. Se puede incluso escuchar como un tic, o sea, un ruidito cuando justo sale el cuerpo astral. Se puede sentir un corrientazo, se puede sentir que giramos a gran velocidad, se puede sentir un ruido al lado de los oídos o cualquier otro síntoma que uno perciba cuando está allí haciendo la práctica, porque hay personas que incluso pueden hasta ver un túnel, como que un túnel los ala. Eso también es un síntoma del desdoblamiento astral. Entonces, cuando sentimos esos síntomas, tenemos es que seguir haciendo la técnica, allí concentrados en el síntoma, esperando que el síntoma se afiance un poco más. Cuando el síntoma ya se afianza, allí sí vamos a hacer la comprobación. Entonces, para comprobar, vamos a levantarnos de la cama para comprobar si ya estamos en el astral.
Entonces comprobamos periódicamente si ya estamos desdoblados, levantándonos y saltando para ver si flotamos, porque en el astral, esa quinta dimensión, que como les decía es de naturaleza molecular, pues allí no existe la gravedad. Allí si uno pega un saltito se va a quedar suspendido, despegado del suelo. O podemos también alarnos un dedo porque esa naturaleza molecular también hace que nuestro cuerpo es como una gelatina. O nos alamos un cabello y el cabello se estira. O nos podemos ver los dedos, puede que tengamos uno menos o uno más. Entonces es hacer la comprobación. O sea, podemos alarnos un dedo, podemos ver que se estira, o sencillamente también cuando pasamos conscientes al astral, muchas veces hasta ya percibimos que estamos en el astral. Y les digo porque la primera vez pues que a mí me pasó, estaba alándome el dedo durísimo, pero ni siquiera miraba para el dedo. O sea, era un astral tan lúcido que no quería mirar para abajo, sino que era captando todo lo que me estaban mostrando en el astral y sentía que me estaba alando el dedo durísimo, pero no, o sea, no bajaba la mirada porque era atenta a todo lo que estaban mostrando. Entonces, pero sí es bueno hacer la comprobación de manera que ya cuando sabemos que estamos en el astral, pues hacer la pregunta, o sea, plantear ese objetivo que tenemos, eso que queremos investigar en el astral. Entonces, el secreto es practicar y practicar con mucha paciencia hasta lograrlo, porque recordemos que la práctica hace al maestro. Entonces, no necesariamente tiene que dársenos la primera vez. No es que no pueda darse, porque como les dije, puede darse la primera vez que hacemos la práctica. Pero si no se nos da la primera vez, pues volvemos a hacer la práctica y volvemos a hacer la práctica hasta que empecemos a ver pues resultados. Entonces, ya cuando empezamos a ver resultados, ya allí empieza a desarrollarse lo que es la fe consciente, porque ya sacamos adelante ese pilar ciencia donde ya estamos comprobando. O sea, ya no es que me digan que el desdoblamiento astral consciente existe, ya no es que me digan que puedo investigar a través del astral, sino que si yo lo vivencio y yo investigo y mi ser me dice, me mostró en el astral esto o aquello, pues ya yo allí adquiero mi propia fe, que no depende de ninguna otra persona, ni de que nadie me diga, sino de que mi propio ser me lo comunique a través del astral. Entonces, recordar que querer es poder. En la medida pues en que nos pongamos a hacer la práctica, pues es donde vamos a poder obtener los resultados. Entonces, aquí vemos nuevamente, la práctica es la que hace al maestro, de hacer y hacer y hacer la práctica. Pues también vamos a mencionar que ayuda muchísimo el estar ya practicando la muerte psicológica en el día, a esos defectos que nos quieren sacar del instante, a esos defectos que buscan desconcentrarnos en cada una de las actividades que hacemos en el diario vivir, porque cuando estamos practicando la muerte psicológica es cuando estamos conscientes en el día, y si estamos conscientes en el día, pues en la noche también vamos a pasar conscientes al astral. Entonces es muy importante también considerar eso. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Como sabemos, pues todavía no hemos activado la página, la segunda página que abrimos. Creo que la activan es después de 2 meses de abierta, que creo que es para finales de enero. Creo que fue que vi que podemos transmitir en vivo, pero mientras no podamos transmitir en vivo, recordemos que las preguntas pueden dejarlas incluso en YouTube, o pueden dejarlas para el domingo, cuando después del fogueo pues damos ese tiempo para las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, no me queda más que dejarles la invitación para la próxima conferencia, la conferencia del día miércoles, donde veremos la conferencia número 4, que vamos a ver entonces lo que son los 7 centros de la máquina humana. Muy importante esta conferencia. Vamos a ver entonces los tipos de energía que manejan nuestros centros, cuántos centros tenemos y todo pues lo que está asociado a estos centros, el tipo de energía con la que trabajan y cómo podemos hacer para equilibrarlos.
Entonces, bueno, como siempre no me queda más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.